Qué alegría volver a encontrarnos para participar en un estudio más en esta mesa de estudio Creciendo en la Palabra. Queremos darles la bienvenida a esta oportunidad que nos da de compartir con ustedes el estudio de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión nos acompañan el contador Emanuel Torres. Bienvenido, contador. Gracias por la invitación y estamos contentos de estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Conta. Y también alguien muy conocido por la mayoría de los que sigue este segmento de estudio, el pastor Abraham Ramírez. Pastor Abraham, muy bienvenido. Gracias, pastor, por otra invitación, ¿verdad? Para ver esta lección tan importante que es para todo miembro de iglesia. Damos gracias a Dios. Por eso, esta ocasión vamos a ver la lección número 3, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y quiero invitarles a que antes de que iniciemos tengamos una palabra de oración. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder participar de esta mesa de estudios. Queremos pedir la intervención, la dirección, la ayuda de tu Santo Espíritu para que al estudiar estos tópicos de tu palabra que son muy prácticos, podamos recibir la dirección y la ayuda de tu Santo Espíritu para transmitir de la mejor manera el mensaje que tienes para tu pueblo y para nosotros mismos a través de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a explorar el punto número 1 del estudio de esta semana y le hemos titulado Observar a Jesús. Nosotros en la Biblia, nosotros vemos cómo Jesús obraba y cómo Jesús veía a las personas. Por ejemplo, a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran pescadores, vemos que tenían características distintivas. Por ejemplo, Pedro era rudo y ruidoso. Santiago era radical y de mal genio, igual que su hermano Juan. Sin embargo, Jesús vio en Pedro un poderoso predicador y vio a Santiago y a Juan como proclamadores de su gracia, mostradores, es decir, reflejos de su gracia. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Por eso nosotros tenemos que ver cómo Jesús trataba a las personas. Y bueno, eso es lo que, con ese punto vamos a iniciar. En Marcos capítulo 8, versículos 22 en adelante, encontramos la historia, contador Emanuel, encontramos la historia de un hombre que es bendecido con un milagro de parte de Jesús. Pero ¿qué hay de interesante en este milagro de que la Biblia en esta curación que la Biblia lo identifica como el ciego de Betsaida, contador? Bueno, en este milagro especial podemos ver, o por lo menos aprender dos cosas. La primera es que a este hombre sus amigos lo llevaron. Y sus amigos rogaron a Jesús. Es decir, este ciego representa a todas aquellas personas de las cuales nosotros tenemos la oportunidad de poderlas llevar a Cristo Jesús. Y Jesús hará el resto, porque Él es el que hace el milagro, no las personas, no los amigos que llevan. Ellos tienen una función, llevar a esta persona a Cristo Jesús. Y algo que también me llama mucho la atención aquí es la forma como Jesús hizo el milagro. Es decir, fue un milagro gradual, en el sentido de que para que esta persona pudiera ver la luz, tenía que verla poco a poco para, dice el comentario de la lección, para no lastimarlo de pronto, ¿no?
Por ejemplo, si uno está en un cuarto encerrado, oscuros, si te abren la puerta de repente, claro que la vista te lastima, ¿no? Entonces, también así nosotros, cuando estamos tratando de llevar a una persona a Cristo Jesús, esto es algo gradual. No hay que desesperarse porque queremos que las cosas sean instantáneas, no. Tiene que ser algo gradual. En una ocasión a mí me tocó darle estudios a una pareja joven, dos muchachos, que pues ellos tenían allí sus detalles, pero me acuerdo que me tocó darles estudios una vez, terminé la fe de Jesús con ellos las 20 lecciones, y a veces llegaban de visita a la iglesia, pero no se bautizaron. Pasó el tiempo y me invitaron para que les diera otra vez la lección por segunda vez, y se las di. Pasó el tiempo y se la di por tercera vez. Y yo ya estaba, la verdad, desanimado, triste. No podría decir tantos años que le invertí allí, porque pasaron años, no fue meses, fueron años. Y una cuarta vez, me acuerdo que en esa cuarta ocasión les di un folleto para adoctrinar acerca de la familia. Y cuando terminamos ese folleto de la familia, unos días después me sorprendieron con la noticia de que se iban a bautizar. Y ahora ellos son miembros activos de la iglesia. Amén. Saben que ese trabajo requiere tiempo, requiere esfuerzo, dedicación. Salir del confort de tu casa, uno puede decir, no, pues que en este momento yo podría estar en mi casa sentado, disfrutando la tarde, noche con mi familia, pero no, uno tiene que dedicar un tiempo especial para Cristo Jesús. Y saben que lo más hermoso, que lo más gratificante es cuando estas personas se bautizan. Eso no hay palabras para describirlo, vale la pena. Gracias. No solamente lo trajeron, Pastor Abraham, también le rogaron a Jesús. Sí, pastor. Yo creo que todo miembro de iglesia debiéramos ser presentadores de Cristo Jesús. Amén. Y traer a la gente y presentarlo ante Cristo Jesús, ¿no? Como los amigos de esta, dice la lección que hay 25 milagros más o menos que se cuentan en los evangelios y que en la mayoría de ellos fueron traídos por amigos o familiares. Pues yo creo que nosotros debiéramos de ser esos amigos que traigan a otros hasta donde está Cristo Jesús, porque Él está ansioso y está deseoso de salvar a todos. Es lo que hemos estado viendo en la lección de Escuela Sabática. Dios desea salvarlos. Entonces nosotros debemos traerlos para presentarlos. Y no tan solo eso, sino rogarles que los sane, que los salve, ¿no? Me gusta lo que dice aquí, que dice que a lo mejor esa persona no tenía toda la fe, ¿verdad? Pero los que lo trajeron sí. Y debemos traer a esas personas en las salas de nuestra fe. Amén, amén. ¿No? Marcos 2 también dice eso, pastor. Marcos 2 menciona de la sanación de un paralítico. Y dice el versículo 5, cuando Jesús vio la fe de ellos, ¿no? No dice cuando ve la fe del paralítico, dice cuando ve la fe de ellos, que están ahí los rostros desde el hoyo que abrieron en el techo. Dice, cuando Jesús ve la fe de ellos, le dijo al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados. Así que mucho cuenta la fe que tengamos para llevar a las personas hasta el Señor Jesús. Y yo creo, pastor, que para tener esa clase de fe, para llevar a esa gente hasta donde está Jesús, se necesita un segundo toque de Jesús sobre nosotros. Amén, amén, amén. Porque a veces estamos cómodamente en la casa, viviendo nuestra religión, viviendo nuestra espiritualidad incompleta, porque no hemos llevado a nadie a Cristo Jesús. Necesitamos un segundo toque, así como el Señor Jesús curó a este ciego en dos partes, ¿verdad? Entonces necesitamos ese segundo toque. ¿Para qué? Para que nosotros veamos a todos como candidatos al reino de los cielos. ¿Sí? Me llama la atención también lo que dice Hechos capítulo 2. Fíjense lo que dice, 2:46. Todos los días se reunían en el templo
y partían el pan. O sea, los discípulos van al templo. Y entonces en el capítulo 3, versículo 2, dice, y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento, todos los días era puesto a la entrada del templo. O sea, todos los días iban los discípulos al templo. Todos los días era puesto ese paralítico en el templo. ¿Y por qué no lo habían curado antes? Cuando recibimos el segundo toque, no vemos a la gente nada más como un enfermo o como alguien que necesita. Lo vemos como necesitados, pero de salvación, y los llevamos ante Cristo Jesús, pastor. Creo que necesitamos ese toque, ese segundo toque, para percibir las cosas como lo percibe Cristo Jesús. Gracias. Antes de entrar a la siguiente sección, James Brooks escribe un comentario del Nuevo Testamento, específicamente del libro de Marcos, y él explica que los discípulos de Cristo Jesús ya habían recibido un primer toque, habían recibido una bendición preliminar acerca del ministerio de Cristo Jesús, pero no entendían del todo la razón de su ministerio. Ellos no lo entendían del todo. Si nosotros vemos ahí en Marcos capítulo 8, versículo 21, Jesús les dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, cuando viene la sanidad, la sanación de este ciego que requiere 2 toques, algunos comentaristas dicen que no solamente el ciego recibió 2 toques para mostrar lo progresivo que puede ser llegar a ver a las personas como Jesús las ve, sino que los mismos discípulos necesitaban vivir esa experiencia, como el pastor Abraham ya lo mencionó. Y eso es lo que pasa en el siguiente personaje, pastor Abraham y contador Manuel, porque nosotros vemos que Jesús llega cansado a una zona, a un lugar donde hay un pozo, y los discípulos de Jesús les dicen, quédate aquí, maestro, y nosotros vamos a ir a buscar alimentos. ¿A qué historia me estoy refiriendo, contador? En esta historia interesante de la mujer samaritana, a mí me llama la atención que ellos podían llegar a su destino por otra ruta, por otro camino, pero Jesús dice, no, vámonos por este camino. El camino que los discípulos no querían que Jesús tomara. Hay veces que nosotros no queremos tomar ciertos caminos porque sabemos que nos vamos a encontrar con ciertas cosas que nos molestan, pero Jesús quiere que nosotros aprendamos a ganar una amistad, que nosotros aprendamos a ver la necesidad de las personas. Y hay veces que nosotros no queremos ese camino, queremos un camino un poquito más suave, más fácil, ¿no? Pero cuando Jesús llega con esta mujer, Jesús la ve a ella, como dice aquí el comentario de la lección, no como ella era, sino cómo podría llegar a ser. Porque hay veces que nosotros vemos a las personas, pero la vemos solamente por fuera, cómo son. Me acuerdo cuando Dios le dice a Samuel, no mire su parecer. Es correcto. Porque yo no miro lo que los hombres miran, yo miro el corazón. Y a veces que nosotros tenemos que aprender a mirar como Jesús mira. Hay que aprender a ver el corazón de las personas, sus necesidades, ganarnos su amistad. Y entonces cuando ganamos esa amistad, entonces le podemos presentar la fuente de agua de vida, que es Cristo Jesús. Por eso hay veces que nosotros nos preocupamos más por otras cosas. Por ejemplo, me encanta esta parte porque Jesús no se puso a discutir cosas teológicas con la mujer. Hay veces que nosotros, cuando empezamos a hablar de Cristo con otras personas, empezamos a discutir asuntos teológicos cuando eso no es el punto. Ahí no es donde tenemos que llegar a la necesidad de la persona y mostrarle a Jesús. Amén. Entonces, a mí me encanta un comentario, me gustaría leerlo, donde dice que cuando Cristo sana nuestra ceguera espiritual, vemos a los demás como Cristo los ve
a la luz de su amor. Es decir, nosotros como miembros de iglesia necesitamos, como ya se comentó, un segundo toque, hasta un tercero o cuarto toque. Es decir, hasta que nosotros podamos ver a las personas como Cristo Jesús realmente las ve. Porque lamentablemente en nuestra actualidad la iglesia todavía nosotros no hemos aprendido a ver a las personas como Jesús las ve. Porque si eso fuera el caso, muchas personas conocieran a Cristo Jesús. Pero como nosotros estamos entretenidos y enceguecidos espiritualmente, por eso no podemos ver la realidad espiritual. Muchas gracias. Pastor, dice el texto bíblico que Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. La lección del domingo dice, ¿qué cosas nos llevan a no ver claramente a las personas? Yo puedo mencionar rápidamente dos cosas, prejuicios y preconceptos. Así es. ¿Qué hace Jesús para derribar eso y ofrecer lo que Él tiene para las personas? Sí, pastor, samaritanos, nosotros sabemos que samaritanos y judíos no se llevaban, ¿no? Tenían disputas, tenían diferencias religiosas. Los judíos decían que el templo pues estaba en Jerusalén y ahí se tenía que adorar. Los samaritanos decían que en el monte Gerizim, ¿verdad? Ustedes adoran a su manera, nosotros adoramos a nuestra manera. ¿Sí? Además, los judíos tenían prejuicios sobre los samaritanos porque ellos adoraban a Yahvé, adoraban a Jehová y adoraban a los dioses de sus antepasados, de donde vinieron. Si recordamos Primera de Reyes, donde se nos cuentan que en el 722 sí, vino el general asirio, se llevó a los de Israel, al reino del norte, ¿verdad? Entonces se los llevó, pero se quedó todo el territorio de Samaria y todo el territorio de Israel se quedó vacío. Empezaron a aparecer leones por ahí y entonces regresan, ¿verdad?, a algunos de donde se los llevó el rey de Asiria, pero también traen a otros pobladores de otras tierras y los traen para acá. Y dice que hablaban la lengua judía y la lengua de su tierra. Adoraban al Dios de Israel y adoraban a sus dioses. Así que los judíos decían, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros sí sabemos cómo adorar. Y había ahí dificultades. Pero el Señor Jesús pone a un lado todo eso, las diferencias teológicas, las diferencias de raza, y entonces se acerca a la mujer y le pide agua para beber, ¿no? Dame agua, por favor. Así que ahí el Señor Jesús está haciendo a un lado todo prejuicio, ¿verdad?, toda diferencia, y le está diciendo que los judíos, un judío necesita de una samaritana. Y la trata con amor, ¿sí? Y con dignidad. Con dignidad, exacto, con amor y con dignidad. ¿Sí? Así debiéramos de ver a las personas. Decía el contador que a veces nosotros queremos decirles inmediatamente las doctrinas y queremos ganarlos a través de la doctrina. Y veíamos la semana pasada que ese es un error que cometemos, que testificar no es presentar las doctrinas, ¿no? Testificar es lo que Dios ha hecho por nosotros. Así es. ¿Okay? Así que entonces ese es otro error que podemos cometer. Hay que tratar a todos con dignidad y amor como Jesús lo hacía. Él aceptó a todos absolutamente. Mujeres, hombres, ricos, pobres, ¿sí? Edades, a todos los aceptaba el Señor Jesús. Entonces nosotros debemos aprender eso, una lección de aceptación. Debemos aceptar a todos. Muchas gracias, hemos llegado al final de este bloque y bueno, haciendo referencia a lo que se mencionó, los discípulos no terminaban de entender. Los discípulos también necesitaban un segundo toque por una razón. Cuando los discípulos llegan y le dicen, aquí está la comida, y le dice, no, yo no tengo hambre, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad del que me envió. Y los discípulos se preguntaban, ¿alguien le habrá traído de comer? Traído de comer? No.
los discípulos necesitaban mirar a las personas como Jesús las miraba. Y queremos terminar este bloque diciendo lo siguiente. Esta mujer tenía sed de un agua que el agua del pozo donde estaba sentado Jesús no podía saciar. Y hay mucha gente, dice el comentario de la lección, que tiene búsqueda, está buscando las cosas eternas. Dios nos abra los ojos, nos toque una segunda vez, una tercera vez, para ver a las personas como Jesús las ve. En un momento regresamos para continuar con el punto número 2. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Bueno, vamos a analizar el punto número 2, aceptar como Jesús. Y bueno, esta lección nos lleva a reflexionar acerca de que qué difícil es aceptar a las personas, especialmente a las personas difíciles. Sin embargo, cuando nosotros leemos Marcos capítulo 4, versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¡Qué tarea! ¡Qué responsabilidad! Y las personas que Jesús está llamando no son personas fáciles, son personas que tienen que vivir un proceso de transformación. Sin embargo, Jesús las aceptó. Jesús las aceptó y las invitó a trabajar con Él, porque Él veía el anhelo de sus corazones. Y bueno, nos toca ahora poner en la práctica esto. ¿Cómo ponemos en la práctica esto? ¿Cómo se vive en la iglesia la manera práctica de aceptación, contador Manuel? Hay veces que tratar con personas difíciles lleva tiempo, no es fácil, pero hay que saber tratarlas y tener el tacto para poder tratar con estas personas. Y creo que Jesús nos enseñó muchas cosas importantes. Por ejemplo, a mí me encanta esta parte de Marcos capítulo 12, donde un escriba se le acerca a Jesús, ¿no? y le pregunta: ¿y cuál es el primer mandamiento de todos, ¿no? Y Jesús le responde: pues, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice en el versículo 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después le menciona el segundo gran mandamiento, donde dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando el escriba escucha esta parte, entonces él responde y le dice a Jesús, el escriba le dice a Jesús: bien, maestro, ¿verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él? Y más adelante en el 33 dice: y amarás al prójimo como a uno mismo. Y es más que todos los holocaustos y sacrificios. El que está hablando allí es el escriba. Ajá. Entonces Jesús, me quiero imaginar que está allí con una sonrisa y le dice al escriba:
no estás lejos del reino de Dios. Nosotros, ¿qué tenemos que aprender aquí? El prójimo, hay veces que es difícil. El prójimo, hay veces que tiene un carácter fuerte, complicado, pero nosotros tenemos que aprender a llevarlos al maestro. Amén. Por ejemplo, me acuerdo de un joven, un muchacho, que era un drogadicto, que era violento, una persona difícil, pero que por algunas circunstancias de la vida, este pobre muchacho quedó en cama, ahí en su casa, y era una persona que nunca lo encontrabas bueno y sano, sino que siempre estaba bajo el efecto de la droga. Y entonces fueron a darle el estudio allí en el lecho de su cama. Y con el tiempo este muchacho se bautizó. Y no solamente eso, sino que él también salía con su Biblia a poder dar estudios bíblicos. Fue tocado. Y fue un hombre difícil. Nadie se imaginaba que él fuera a encontrar a Cristo Jesús. Pero nosotros no tenemos que menospreciar a nadie, ni decirles que esta persona no merece conocer a Cristo Jesús. Es difícil esa persona. No, todos tienen esa misma oportunidad. Tanto así que hasta estos 2 ladrones en la cruz que estaban con Jesús tuvieron su oportunidad. Uno la aceptó, el otro no. Pero tenemos esa gran responsabilidad de poder darle a todos la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Muchas gracias, pastor. Jesús veía a cada ser humano con un reflejo de la creación original. Claro. El Señor Jesús tenía ojos y oídos de compasión, ¿no? De misericordia. Y veía a las personas, como ya se dijo, no como eran, sino como podían llegar a ser en la relación con Él, ¿verdad? Dios podía transformarlas, Dios podía cambiarlas. Y el Señor Jesús trató con gente difícil, como dice aquí. Y hay que pedirle a Dios que nos dé esa sensibilidad y esa percepción para saber lo que esa persona necesita, lo que esa persona anhela, lo que esa persona desea, como lo tenía el Señor Jesús, para que tengamos los ojos de Jesús y para que tengamos los oídos de Jesús, ¿verdad? Y que nos demos cuenta qué es lo que anhela, qué es lo que necesita, ¿verdad? Para entonces presentarle a Jesús como el solucionador de todos sus problemas, ¿sí? Necesitamos esos ojos y esos oídos. A veces no abordamos a todos porque creemos que son difíciles, ¿verdad? Pero Jesús, con esos ojos que tiene, ¿verdad? Y que debemos tener todos nosotros, veía más allá que de la apariencia o del comportamiento externo. Él veía más allá en el corazón, los anhelos y los deseos. Por ejemplo, este hombre en la cruz, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, pues desciende de la cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros. El Señor Jesús padeciendo dolor, padeciendo la angustia de los pecados de todos ahí, escuchando reproches aún ahí, ¿verdad? Y el Señor Jesús le ofrece la salvación a todos, a los dos, pero uno es el que lo acepta y otro el que no. Dice aquí que muchos se elevaron para cumplir las expectativas que tenía Jesús de ellos. Muchos, los que quisieron, los que no, por ejemplo, Judas. A Judas, dice Elena White, que él vino y se ofreció para ser seguidor de Cristo. Pero Jesús quiere salvar a todos. Amén. Así que lo aceptó en el grupo para ver si su relación con él lograba el milagro de convertirlo. Pero Judas tomó su decisión. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy? ¿Cómo podemos empezar a practicar esta aceptación? ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que dar ese salto de fe y la manera es como podemos iniciar es comenzar donde estamos, contador. Así es. Algo bien importante que nos enseña Andrés en este caso es que nosotros tenemos que desarrollar una relación cordial con las demás personas. Uh-huh. Porque de esa manera fue que Andrés pudo llegar
llevar ante Jesús a un niño con lo que su madre le había dado, con lo poco que le había dado. Pero ¿qué hizo Andrés? Llevarlo ¿con quién? Con Jesús. Pero primero entabló una relación con él. Y cuando llegaron estas personas a buscar a Jesús, pero Andrés no se puso a discutir teológicamente con ellos, sino que hizo, los llevó con Jesús, los llevó con el maestro. Él fue con su hermano y los llevó a Jesús. Es decir, nosotros tenemos que aprender a tener una relación cordial con nuestros vecinos, con nuestros amigos. No podemos ser personas que a nuestros vecinos no les podamos hablar, porque, bueno, hay veces que en el mismo edificio pasamos y ni siquiera volteamos a ver al vecino, ¿no? Sino decirle, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido en este día? Entonces, nosotros tenemos que empezar a relacionarnos con ellos y ganarnos su confianza. Cuando nosotros nos ganamos la confianza de la persona, o pasa una de dos cosas. Hay veces que ellos preguntan primero. Uh-huh. Y te pueden decir, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres diferente a los demás vecinos? Siempre me hablas o siempre eres atento con ciertos detalles. Entonces uno puede entrar y darles a Jesús a estas personas. Amén, amén. O también cuando tú ya tienes una gran amistad con la persona, puedes mostrarle a Jesús si ellos no te preguntan. Pero ya tienes, ¿qué cosa? Una relación más estrecha. Y eso es lo que Jesús hacía, ganarse la confianza de las personas. Como lo vimos hace un momento, se ganó la confianza de una mujer samaritana y le pudo mostrar la fuente de agua de vida. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor. Comenzar por donde estamos. Comenzar donde estamos. Y yo aquí puse dos cosas. Primero, no esperar. Porque puede ser que digamos, ¿verdad? Vaya, siempre somos expertos en poner pretextos para no hacerlo, para no empezar. Un pretexto podría ser, bueno, es que estamos en la pandemia, ¿no? Uh-huh. ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? ¿A quién le cuento? ¿A quién le cuento? Bueno, empieza con tus familiares y con tus amigos, ¿no? Juan, capítulo 1, aquí dice los primeros discípulos. Cuenta que Andrés llevó a Pedro hasta donde estaba el Señor Jesús. Y después dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado al Mesías, aquel de quien habla las Escrituras, ¿no? Y lo llevó también. Ven y ve. Ven y ve. Un hermano, un familiar y un amigo. Creo que ahí podemos empezar. ¿Cómo? Bueno, una llamada. Un mensaje. Un mensaje. Lo importante es empezar a hacerlo. Comienza donde estás. El Señor va a abrir las puertas, va a abrir el camino. Y lo importante es que Dios está a cargo de esto. Amén. No somos nosotros, es la obra de Dios. Nosotros solamente somos colaboradores. Dios está ansioso de salvar. Y si nosotros empezamos, Dios va a ir abriendo puertas. Nos va a hacer que nos acordemos de un amigo, de un familiar. Y entonces con eso empecemos. ¿Sí? Y gracias a Dios que ahora los medios de comunicación se han ampliado, ¿verdad? Las plataformas de comunicación son vastas. Empecemos con una llamada, con un mensaje a todos nuestros contactos. Bendito Dios por el celular que tenemos, ¿no? Entonces, usémoslo bien porque hasta ahora creo lo hemos usado mal. Usémoslo bien para honra y gloria de Dios. Amén. Vamos a cerrar este punto. El arte de ganar almas de manera efectiva es el arte de construir relaciones positivas y afectuosas. Yo quiero dejar dos preguntas que están en la lección. Dice, ¿sienten en tu vida a alguien compasivo y afectuoso? ¿Ven en ti una persona, una paz, y un propósito que anhelas? ¿Es tu vida un anuncio del Evangelio? Comienza donde estás. Acepta a otros como Jesús te aceptó a ti y compárteles el mensaje de salvación. Que el Señor te bendiga. Vamos a cerrar este punto para ir al punto final.
Bueno, vamos a analizar el último punto, percibir como Jesús. Ya analizamos el punto número 1, que tiene que ver con observar como Jesús. Número 2, aceptar como Jesús y percibir como Jesús. La percepción espiritual no es algo que se nos dé naturalmente. Pastor Abraham, contador Emanuel, necesitamos un segundo toque. Ya vimos la necesidad de ese segundo toque y de tener, decía la lección, el comentario de la lección, ojos de crecimiento de iglesia y oídos de crecimiento de iglesia. Es decir, la gente necesita tener certeza, certeza, certidumbre, esperanza. Quieren dar algo de seguridad a sus familias. Y en el libro de Hechos nosotros encontramos que el libro de Hechos, algunos autores dicen, por ejemplo, William Barclay dice que el libro de Hechos es el libro de los hechos del Espíritu Santo. Y nos abre una serie de oportunidades providenciales para la predicación del Evangelio. ¿Qué pasó con Pablo en Troas, contador Emanuel? Aquí es bien interesante porque Dios hay veces que nos da oportunidades, puertas, y nosotros tenemos que saber aprovechar esas oportunidades, porque esas oportunidades se pueden cerrar y puede que ya no regresen más. Entonces nosotros tenemos que pedirle la ayuda del Espíritu Santo que nos dé ese tacto para poder aprovechar esas oportunidades. Aquí en 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13, menciona que el apóstol Pablo llega a Troas y él estando allí esperaba ver a Tito, pero dice que no lo encontraba, pero dice, me llama la atención que Pablo se dio cuenta de que Dios le había abierto una puerta para irse a predicar a Macedonia. Y él se fue a predicar a Macedonia. Entonces él aprovechó esa oportunidad, esa posibilidad. Y él estaba inquieto porque quería saludar a Tito, pero no lo encontró. Pero él vio la oportunidad. No, aprovecho la oportunidad que Dios me está dando porque a Tito lo puedo saludar otro día, pero yo tengo que irme para allá. Entonces, hay veces que nosotros, ya sea con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros en la oficina, en la escuela, vecinos, hay veces que se nos abren ciertas ventanitas y oportunidades y uno entiende que es una oportunidad. Aprovéchala, no la desperdicies. Hay veces que hay pláticas con algún compañero, algún vecino, y esa plática da la oportunidad de entrar fácilmente. Pero hay veces que uno con temor dice, no, mejor lo hago después. No, aprovéchalo en ese instante. No dejes pasar esa gran oportunidad, porque es la oportunidad que el Espíritu Santo nos está dando de poder llegar a una persona que desea y que anhela conocer a Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo aprovechó esa oportunidad y no la desperdició. Muchas gracias. Y no solamente fue esa oportunidad donde el Evangelio llegó a los de Macedonia. Los de Macedonia después van a ser una fuente de alivio para la obra de Dios. Por sus ofrendas en un momento donde se necesitan para solventar, financiar la misión. Pero pastor, no solamente eso. En este caso se refiere de una forma general a un grupo de personas que están en Macedonia, pero también encontramos una historia cuando tiene que ver con una persona. Y no es cualquier persona, pastor. Cuéntenos de quién se trata. Sí, pastor, en Hechos capítulo 8 se nos cuenta, se nos dice lo que sucedió. 26 dice, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza, ¿no? Y entonces el ángel lo lleva allá. Entonces, un ángel se le aparece y le dice, mira, ve allá, a ese lugar específico, porque por ahí va a pasar alguien, ¿no? El cielo sabía. Amén. La providencia es los actos de Dios a favor de nosotros. Así que entonces dice, párate ahí, porque ahí va a pasar alguien, ¿no?
Entonces, él se paró. Podemos decir coincidencias. Estuvo en el lugar correcto, en la hora correcta. No es coincidencia, es providencia. Amén, amén. ¿Verdad? Así que entonces nosotros, si lo traemos a la actualidad en nuestra vida, tal vez en este momento está pasando por tu mente el nombre de una persona. No es casualidad que te acuerdes de tu amigo de la preparatoria, de la secundaria. Es la providencia que Dios está poniendo, que te acuerdes de él. Háblale inmediatamente. Empieza ahora mismo. ¿Sí? No es casualidad cuando te encuentras con un conocido que no lo habías visto desde hace mucho tiempo. Es la providencia. ¿Sí? Porque Dios siempre va a actuar. Lo que estaba comentando el contador en Hechos 16, que es lo que dice, lo que él comentó, Hechos 16 dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Ellos iban hacia Asia y el Espíritu Santo no los dejó. ¿Cómo? No sé. Pero ellos vieron que eso era que Dios los estaba mandando para otro lado. Necesitamos percepción espiritual. Exactamente. Pastor. Y luego, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Para allá no, para allá no. Con actos providenciales, el Espíritu Santo va guiando a las personas. Y luego dice, entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Y ahí en Troas, es que una noche, Pablo tuvo la visión del varón macedonio que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces dejaron de ir hacia Asia y se fueron a Europa. Y empezó el evangelio en Europa. Amén, amén. Entonces, esos son los actos providenciales que Dios pone, no tan solo aquí, sino yo creo que podemos contar muchos actos providenciales, cada uno de nosotros. Y estaríamos nosotros hablando de los hechos, del libro de los hechos actuales. Amén. Del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Muchas gracias. Entonces podemos decir que esta percepción espiritual era algo donde Jesús veía a cada persona como un candidato al reino de los cielos. Es decir, cómo vio a Pedro a pesar de quién era, Santiago y Juan, a María Magdalena, cómo vio a la mujer samaritana, a la mujer enferma de flujo, a Tomás. Dios vio en ellos, dice la lección de la escuela sabática, por ejemplo, en la mujer samaritana y la mujer enferma, un anhelo de amor genuino y aceptación. Y cuántas veces por nuestros prejuicios, nuestras falta de percepción espiritual, dejamos pasar oportunidades de oro para compartir a Cristo Jesús. Estamos llegando al final de este estudio. Una palabra para concluir esta lección, contador. A mí me gusta mucho lo que Jesús dijo en Mateo 9:37. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero Jesús da una respuesta interesante. Rogad pues al Señor de la mies que envíe, ¿qué cosa? Obreros. Pero ¿quiénes son esos obreros? Nosotros. Es decir, en pocas palabras, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Señor, prepárame para ser un obrero para tu mies. Amén, amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que individualmente y como iglesia necesitamos dar ese paso para ver a las personas como el Señor Jesús las veía. Estamos viviendo nuestra espiritualidad cómodamente y buscamos todos los sábados o todos los días algo que aprender, algo que escuchar, que satisfaga, ¿verdad?, nuestro ser. Pero no estamos pensando en los demás. Necesitamos ver como Jesús veía a la gente y tener los ojos también de Cristo Jesús. Que Dios nos dé esa percepción y que nos ponga en nuestra mente ahorita personas con quien podemos compartir su palabra, el Evangelio. Amén. Yo creo que el Señor nos ha llevado providencialmente a vivir los tiempos que estamos viviendo.
tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, pero estas son las oportunidades providenciales donde nosotros podemos compartir a Cristo Jesús. Inicia donde estás, comparte a Cristo Jesús. Sea amable con tu familia, sea amable con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos. Eso pondrá la plataforma para que, como comentaban, yo veo en ti a alguien distinto. El mundo necesita una dirección y nosotros tenemos que decir que Dios tiene esa dirección en su palabra. Tenemos que proclamarla. Allí donde el contador leía, dice la lección, con ojos ungidos de divinidad, Jesús vio una cosecha abundante donde los discípulos veían solo oposición. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves tu vecindario? ¿Cómo ves tu colonia? Te invito a que nosotros podamos decirle al Señor, ayúdame a verlos con los ojos de Cristo Jesús y a percibir esas oportunidades providenciales para compartir el Evangelio. Vivimos en medio de una pandemia. Nosotros no sabemos si eso que vamos a hacer será la última oportunidad que esa persona tenga para conocer de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Pidámosle en oración al Señor que podamos ver a las personas como Cristo las ve. Que el Señor les bendiga.